de la recta numérica y contarles un poco qué son las cosas que vamos a discutir en la mañana de hoy. La recta numérica, como hoy decía Martina, es un muy buen aliado para poder transformar el trabajo en representaciones más analógicas, más aproximadas en la estimación y volverlo cada vez más preciso, más simbólico, ¿no? La recta es tan flexible que nos permite un poco el pasaje de uno al otro de ir y volver, y por eso creo que es como un buen vínculo con lo que venían haciendo hasta ahora. Dentro de las cosas que vamos a hablar, primero vamos a hablar una parte más teórica, como siempre están acostumbradas, hablar de la recta numérica como la representación mental de cantidades, después la recta numérica como un recurso para la evaluación, como un recurso para la intervención y para la enseñanza, más desde el punto de vista teórico, y después sí vamos a ver, bueno, qué hacemos ahora en el proyecto con la recta numérica en el próximo tiempo de trabajo que tiene. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la recta numérica? A muchas cosas, ¿no? Y por eso lo dividí en diferentes partes, porque cuando uno habla de la recta numérica, depende de quién esté hablando o en qué contexto, puede ser una cosa o puede ser otra totalmente diferente. Entonces, vamos a empezar con la recta numérica como representación mental de cantidades. No la recta numérica que recién pusimos en el piso, no la que hacemos en el pizarrón, no la que colgamos en la clase, sino la que está en el cerebro, digamos, ¿no? Y que es la base por la cual después traemos la recta numérica a la enseñanza, para poder, de cierta manera, poner en juego o trabajar sobre esas representaciones de cantidad. Y después sí lo vamos a hablar como recurso externo para la evaluación y para la enseñanza. Bien, la recta numérica. Hay varios modelos teóricos que nos plantean, y a esta altura hay bastante coincidencia en diferentes modelos teóricos, de que nosotros nacemos con números, con representaciones de cantidades de números, de cantidades, tanto los humanos como muchísimos otros animales, nacemos con representaciones aproximadas de cantidades, ¿sí? Que tienen en el mundo animal no humano una idea de supervivencia, ¿no? Y hay muchísimos experimentos que plantean, bueno, si a los monos se les muestra un árbol que tiene un montón de frutos u otro, o uno que tiene pocos, ¿a cuál van? Al que tienen más. ¿Saben contar? No. Pero se dan cuenta que hay más, y en realidad, contra más comida, mejor, voy al que tiene más. También han hecho experimentos que muestran, por ejemplo, que leones, si escuchan muchos rugidos o ruidos de otras especies que vienen de una dirección y pocos que vienen de la otra, van hacia donde hay menos, ¿no? Porque si hay que pelear, peleemos contra donde hay menos depredadores y no contra donde hay más depredadores. Y en el caso de los humanos también se ha visto que los bebés muy jovencitos, desde muy temprano en su vida, reaccionan ante las cantidades, reaccionan ante ver dónde hay más y dónde hay menos, y también reaccionan cuando suceden cosas inesperadas con esas cantidades, ¿no? Había dos, por ejemplo, hay experimentos muy lindos de ver, por ejemplo, dos muñequitos, se baja una pantalla y de repente cuando se sube la pantalla desaparece un muñeco. Y los bebés chiquitos están tipo, no, pará, ¿qué pasó? Ahí había dos, me lo sacaron, ¿no? ¿Saben lo que es dos? No. ¿Saben lo que es uno? No. Pero la expectativa de que la cantidad 2 estaba ahí y que algo pasó, que ellos no saben qué es porque no lo vieron, y esa cantidad ya no está, sí reaccionan desde muy temprano, ¿no? Y entonces eso nos permite saber que tanto nosotros como otros animales tenemos representaciones mentales de cantidades desde el principio. Y lo que se plantea es que los humanos vamos organizando esas representaciones aproximadas de cantidad en una recta numérica, ¿sí? Que va desde el más chiquito al más grande y se va extendiendo, y que también va cambiando la forma de esa recta numérica y la precisión de esa recta numérica a lo largo de la vida. Por supuesto, cuando nacemos no tenemos representaciones exactas, nuestra recta numérica no es precisa, no podemos distinguir entre 58 y 60 a golpe de vista. Pero a medida que vamos, como parte del desarrollo, y a medida que nos vamos escolarizando, estas representaciones se hacen cada vez más exactas, se van ordenando cada vez más linealmente, ¿sí? Y nos permiten trabajar de manera tanto aproximada como exacta con las cantidades. Esto que ustedes hacían hoy en la recta numérica de organizarse, y que entre el 3 y el 5, en este grupo en el primer intento, había como un espacio mucho mayor entre el 5 y el 6, es algo que hoy como adultos podemos hacer, que tal vez desde chiquititos no veíamos esa diferencia, ¿no? De que entre 3 y 5 tenía que haber más espacio, por ejemplo, que entre el 5 y el 6.
pero en la medida en que nos vamos escolarizando, vamos aprendiendo acerca de los números, vamos teniendo experiencias, sí vamos haciendo esa distinción y vamos haciendo cada vez más precisas las representaciones que tenemos. Pero para eso tenemos que tener experiencias que hagan foco en esas distinciones, ¿no? Y en cómo precisar esas aproximaciones inicialmente y después ya entramos como en los números más concretos. ¿Sí? Bien. Acá aparecen 4 modelos teóricos. No vamos a ir en profundidad en estos modelos teóricos porque no tiene mucha razón de ser, pero sí mostrarles la idea de que esos 4 modelos teóricos diferentes de distintos autores, todos coinciden en que al menos parte de las representaciones mentales que nosotros tenemos de cantidad se organizan en una recta numérica. ¿Sí? Después los modelos teóricos tienen diferentes énfasis en si es el principio de nuestro desarrollo numérico o si es el objetivo final de nuestro desarrollo numérico, dependiendo de cómo lo veamos. Pero todos coinciden en que nosotros tenemos muchas representaciones de cantidad, que algunas son aproximadas, que otras son exactas, que algunas son simbólicas, ¿no? Que son los nombres de los números y los símbolos arábigos de los números, y otras no simbólicas, las aproximadas que ustedes vienen trabajando durante todo este proyecto, pero que en última instancia, en todos esos casos, lo que nosotros queremos es que esas representaciones se ordenen de manera lineal y se asocien entre sí. Asociar la representación analógica de cantidades aproximadas y hacerla cada vez más precisa, asociarla al nombre del número, asociarla al número arábigo. Y que cada una de esas 3 representaciones, que son diferentes, queden mapeadas entre sí. Porque de nada nos sirve tener una idea del 4 en 4 manzanas y no poder asociarlo nunca al símbolo 4. Pero tampoco de nada nos sirve saber el símbolo 4, saber que se llama 4 y no tener ni idea de cuánto es 4. ¿Sí? Entonces, ahí las relaciones entre todas esas representaciones son esenciales de que se establezcan lo mejor posible, porque vemos, y esto es bien desde mi rol y experiencia como psicopedagoga, vemos que cuando esas representaciones no se establecen, muchísimos niños aprenden los símbolos de los números, aprenden los nombres de los números. Y de repente le decís, bueno, tal, ¿y cuántas personas hay acá? 95, con una confianza, decís, ¿cómo 95? ¿No? Porque puede que le erremos en el estimar, pero acá no pueden haber 95 personas, ¿sí? Yo siempre traigo este ejemplo, una niña una vez, hace un par de años, me dice, y yo estábamos hablando que era el cumpleaños de su abuela. ¿Cuántos años cumplía la abuela? No tenía ni idea, no me importa. Bueno, ¿y tu mamá cuántos años tiene? ¿Y tus hermanos cuántos años tienen? Y ¿yo cuántos años tengo? ¿Cuántos te parece, no? Me mira seria y me dice, 95, 96. Pues se va muy bien. No, el doctorado me mató, digo. La chunga. Pero, a ver, uno sabe que los niños dicen cosas que muchas veces estiman edades como muy por fuera, ¿no? Yo digo, bueno, tal, 95, 96 no tengo. Digo, pero, pará, ¿cuántos años tienen los niños que están terminando la escuela? ¿No? Como algo mucho más cercano a ella. Y como 30. ¿No? Totalmente alejado de la realidad. ¿Conocían los números? Sí, nos había costado un montón de meses y un montón de esfuerzo conocer esos números. Pero esos números no estaban asociados a nada significativo. Daba igual. 30 años, 90 años, 18 años, era todo lo mismo, ¿no? Entonces, ahí no hay un mapeo de esos símbolos a las cantidades aproximadas. Y es por eso que este proyecto, en realidad, lo que busca es empezar con las cantidades aproximadas. Porque si no hacemos este trabajo con cantidades aproximadas, después los símbolos los van a aprender. Pero si los aprenden contra la nada, sí, saben que viene el 115. Y ponele que se toman el 115. Pero ¿cuántos son 115 pesos versus 130 pesos? ¿Cuánto es? ¿Me conviene la oferta o no me conviene la oferta? Este 3x2 del jabón de lavar, ¿me conviene? ¿Y me conviene con las naranjas? Porque a veces me conviene con el jabón de lavar porque duran meses y meses, pero con las naranjas no me conviene. Porque tal vez en lo que le queda de vida útil a esas naranjas, no me como 3 kilos de naranjas, aunque me salga lo mismo que 2 kilos de naranjas, ¿sí? Entonces ahí realmente entra la cantidad y entran otras cosas en juego. Pero si la cantidad no está bien representada, no hay mucho con lo que hacer un juicio en relación a esas cantidades, ¿sí? Entonces, la recta numérica, desde el punto de vista de la representación mental, lo que busca es decir, bueno, tenemos estas representaciones de cantidades, en la mayoría de nosotros funciona bien,
¿no? O sea, son exactas. Contra más experiencias tenemos vinculadas a mapear las distintas maneras de representar cantidades, mejor es esa recta numérica, mejores juicios podemos hacer, tanto a corto plazo como a largo plazo, desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Que son cosas mínimas de todos los días. Es, bueno, ¿cuánto tiempo me lleva a mí llegar acá hoy de mañana? ¿Sí? ¿A qué hora tengo que salir? ¿Cuáles son mis opciones para venir? Son todos juicios que podemos hacer y podemos saber que si yo salgo 9 menos cuarto de mi casa, no llego. Puedo decidir que eso es lo que voy a hacer, pero sé que no voy a llegar. No espero salir 9 menos cuarto de mi casa y llegar a las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces, todo eso lo sabemos, lo hacemos porque tenemos representaciones de cantidad, y el tiempo es una cantidad, que nos permiten hacer esos juicios. ¿Sí? Entonces, los modelos teóricos lo que van a plantear es ese énfasis o en esa importancia de generar primero los mapeos entre diferentes representaciones y experiencias que nos permitan ordenar estas cantidades, manipular estas cantidades para que tengan cada vez más significado para las personas. Bien. ¿Cómo va evolucionando la recta numérica mental? Primero, representa únicamente magnitudes no simbólicas, ¿sí? Cosas. Cantidades de cosas aproximadas, exactas, pero cosas. Luego es que, mediante la escolarización, mediante la contextualización, la cultura, se van incorporando los símbolos vinculados a los números. Tanto los arábigos como los números, los nombres de los números, ¿no? Y empezamos a ver, ¿y vos cuántos años tenés? Bueno, así. Ah, 1 o 2, tenés 2 años, ¿no? Y vamos haciendo esas conexiones en la vida cotidiana. Y vamos inculcando cada vez más representaciones simbólicas de números cada vez más grandes. ¿Sí? Primero empezamos con los números bien chiquititos, que son los que están vinculados a su vida cotidiana. ¿Cuántos platos necesitamos para ponerle a la mesa para que todos comamos? ¿Cuántos años cumplís? ¿Cuántos globos hay? Etcétera, etcétera. Y después vamos extendiendo cada vez más esos campos numéricos, ¿no? Y hacemos números cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Y luego también extendemos esas representaciones a números que están adentro de los números o entre los números que antes conocíamos. Primero es 1, 2, 3, 4 y los hacemos cada vez más grandes los naturales. Pero después incluimos también decimales e incluimos también fracciones. Y generamos representaciones de números entre los números que ya conocíamos, ¿no? Entre el 0 y el 1 no había nada. Hoy en la recta numérica entre el 0 y el 1 no había nada. Pero hay infinitos, ¿no? Entonces, vamos de a poco, y obviamente a medida que nos vamos escolarizando, incorporando esas representaciones, pero en la misma recta numérica mental que ya teníamos, ¿no? Entonces, es una recta numérica mental que primero solo tiene representaciones de números naturales, y que luego de a poco se va llenando también de representaciones de números decimales y fraccionarios, y luego, un poquito más tarde, de los números negativos, ¿no? Y hacemos como que la simétrica hacia el otro lado de la recta numérica. Por supuesto que la mayor precisión la vamos a lograr siempre con los números naturales, ¿sí? Y después hay otro, y con los números naturales hasta cierta magnitud. Porque si yo después a ustedes les pregunto y les digo, piensen en 1 billón de cosas. Imagínenselas. Nada, ¿no? Como mucho, pero nada a la vez. Es muy, muy, muy grande el número. No tenemos una representación exacta de cuánto es 1 billón. No nos lo podemos imaginar. Pero si les digo 100, sí. Si les digo 1000, lo pueden hacer. Tenemos experiencias de la vida cotidiana y conocimiento que hace que nosotros podamos mapear 100, mapear 1000. Pero 1 billón es como, es mucho, ¿no? Lo mismo nos pasa con números decimales o fraccionarios. En ciertas medidas uno dice, sí, claramente un medio está entre 0 y el 1. Eso lo tengo clarísimo. Pero si después empezamos, bueno, y 23 25avos, ¿no? Comparado con 14 quinceavos. ¿Cuánto más grande, cuánto más chico, ahí, tan claro no lo tengo, ¿no? Las manos en el fuego, tal vez no las pongo por esas representaciones. Bien, ¿qué nos plantean las teorías respecto de cómo van evolucionando estas representaciones? Primero las no simbólicas, es que a los 6 meses de edad más o menos los niños pueden distinguir entre un ratio de 2 a 1. ¿Sí? Si hay el doble, o sea, contra la mitad, en realidad los niños pueden darse cuenta en donde hay el doble hay más y donde está en la mitad hay menos. Pero no pueden distinguir si el ratio es menor. ¿Sí?
Después pasan a poder distinguir un ratio 3:2 más o menos a los 9 meses, 4:3 a los 3 años, 6:5 a los 6 años o 11:10 algunos adultos. ¿Sí? En la adultez, esta idea de poder decir, acá hay más, ¿sí? Versus los que están pintados de blanco, pintados de negro, donde hay más, donde hay menos, vamos evolucionando en la capacidad que tenemos de distinguirlo rápidamente y con cierta facilidad. Y después vemos, en relación a la recta numérica, cómo van avanzando también esas construcciones, ¿no? Los niños entre los 3 y 5 años empiezan a tener una representación bastante precisa dentro de todo, la recta del 0 al 10, conocen los números del 0 al 10 en ese proceso, en ese tiempo, ¿no? Y pueden representarlos de manera relativamente precisa. Después extienden eso a los números naturales más grandes, ¿sí? Van hasta los 7 años más o menos hasta el 100, lo siguen extendiendo en el número 3, entre los 7 y los 12 años, hasta el 1000, o la familia de los miles, ¿no? De los miles en adelante, y además las fracciones, primero entre el 0 y la unidad, ¿sí? Empezamos primero pudiendo representarnos esas fracciones y después sí lo extendemos a otras fracciones mayores a la unidad, y las fracciones entre el 0 y el 1 empiezan la representación a los 8 años, pero después seguimos hasta la adultez tratando de lograr esas representaciones cada vez más precisas de esas fracciones. Después, también, entre los 11 años y la adultez, vamos a seguir con las representaciones de fracciones mayores a la unidad, y desde los 11 años, 12 años, dependiendo un poco del sistema educativo y no tanto de la biología de las personas, empezamos a representarnos también los números negativos y hacemos lo que teníamos para los naturales, lo podemos hacer simétrico, digamos, hacia el otro lado. Entonces, con ciertas diferencias culturales, basadas en la enseñanza también, pero más o menos todas las personas vamos desarrollando nuestras representaciones mentales de magnitud y vamos expandiendo cada vez más las representaciones con las que podemos trabajar, que podemos manipular y que tenemos un significante en nuestro cerebro, ¿no? De qué es esta cantidad y cómo se relaciona con algunas que son más chicas y otras que son más grandes. Bien, comentarios o preguntas hasta acá. ¿No? ¿Venimos bien? Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de la recta numérica como recurso externo para la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, la recta numérica, si nosotros miramos la investigación y hasta cierto punto algunas pruebas de matemática que existen a nivel diagnóstico, hay muchísima variedad de rectas numéricas y de cómo evaluamos la precisión que las personas tienen para estimar en la recta numérica. Entonces tenemos tipos de rectas que cambian de acuerdo a sus límites, al formato de la magnitud o a las referencias adicionales. ¿Sí? Entonces, en relación a los límites, tenemos acá esta recta numérica que tiene límite, el 0 y el 100. Tiene un principio, tiene un final, como la que tenía de ustedes, que tiene el 0, tenía el 0 y tenía el 10, y uno dice, bueno, ¿dónde está el 3? Ahí, ¿no? Y la persona va y posiciona el 3 donde cree que va. Pero después tenemos también rectas numéricas que las llamamos sin límites, no es que no tengan ningún límite, tienen uno solo, pero que no le damos un punto de finalización. Ponemos el 0 y ponemos el 1, ¿sí? Tenemos la unidad, y después decimos, bueno, ¿dónde está el 7? Entonces no es entre el 0 y el 10 donde está el 7, es entre el 0 y el 1 eso vale 1. El 7, considerando que eso vale 1. ¿Dónde te parece que debería ir? ¿Sí? Y se trata un poco de extender la unidad hasta que llega a lo que creemos que es el 7. Algunas personas, algunos autores plantean que la propuesta sin límites es un poco más limpia como medida de estimación, mientras que la otra tiene más medida de proporción, ¿no? Que entra a jugar la proporción un poco más en la segunda opción, en la de abajo, que en la de arriba. También he visto muchos niños agarrar así con los deditos, el 0 y el 1, y empezar a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y marcarlo, ¿no? Pero también he visto niños hacer eso en la de abajo, y tomar la unidad como les parece que es, ¿no? Entonces dicen, bueno, acá, y empiezo a contar. ¿Qué te hizo pensar que tenían que estar así de separados los dedos para que fuese 1 versus así de separados? No sabemos, pero distintos niños, obviamente, dependiendo del dominio que tengan de los números, eligen diferentes estrategias. Después tenemos también el formato de magnitud, simbólico o no simbólico, ¿sí? A veces usamos números arábigos, y eso es lo más común, es el número más común en evaluación, pero perfectamente podemos hacer, y existen, rectas numéricas que lo que muestran son cantidades analógicas, muestran las pelotitas, los dibujitos, las manzanitas, lo que fuese,
y las referencias también están en el mismo formato, y les piden a los niños, a los adultos, que posicionen esa cantidad en la recta numérica. Y después tenemos con referencias adicionales o sin referencias adicionales. Por ejemplo, acá arriba del todo, tenemos el 0 y el 100, y tenemos el 3, pero que lo estamos mostrando arriba de la mitad de la recta. Versus, por ejemplo, lo que sería mostrarlo arriba del 0. Porque si yo lo estoy mostrando arriba de la mitad, te estoy mostrando la mitad de la recta. Pero pues, uno después lo pueda usar o no eso como información relevante, ya es un paso adicional. Pero te estoy dando una pista, ¿sí? Y otras veces directamente se explicita. Mirá que el 50 está en la mitad entre el 0 y el 100. Sabiendo eso, ¿dónde vas a posicionar el 6, por ejemplo? ¿Sí? En evaluación no se usa tanto, pero uno podría poner marcas adicionales, ¿no? Podría hacer directamente la marca del 50 como referencia. No es lo más usual de ver, esa es la realidad, pero se podría utilizar, ¿no? En vez de ponerle la recta arriba, directamente poner el 50 o el punto medio que sea en la recta que uno va a utilizar. Y de esta manera vemos diferentes versiones en las cuales podemos evaluar la precisión de esas estimaciones. ¿Para qué queremos evaluar con la recta numérica? Porque lo que se plantea es que eso a nosotros nos permite saber qué tan precisas son las representaciones de cantidad que tiene la persona que completa esa recta numérica. ¿Sí? Ustedes imagínense que si yo tengo un niño que entre el 0 y el 100, el 6, lo pone acá, esa representación está muy fuera de lo esperado, ¿no? No es nada lineal, realmente no entiende cuánto vale el 6 o cuánto vale el 100 para poder hacer esa relación. ¿Sí? Entonces, lo que hace de cierta manera es visibilizar esa representación, que en realidad desde el punto de vista cerebral no la podemos ver, pero es una manera de dejarlo en evidencia. Y en estos tipos de rectas, en realidad en estas tres versiones, uno después puede combinar, ¿no? Ahí los dibujos son un poco combinados. Puedo hacer sin límites, no simbólico, con referencias, con límites, sin, ¿no? Puedo mezclarlo como tenga ganas para poder evaluarlo. ¿Para qué vamos a evaluar esa precisión? Yo les digo, bueno, usamos para evaluar, ¿para qué queremos saber si son precisos o no en esas representaciones? Acá lo que tenemos son dos metaanálisis, que en realidad lo que hacen los metaanálisis es mirar todos los artículos que están publicados que contestan o miran el mismo fenómeno o contestan la misma pregunta de investigación, ¿no? Entonces, alguien en Estados Unidos evaluó con 300 niños esto, y alguien en China evaluó con 200 niños lo mismo, y alguien en Luxemburgo evaluó con 100 niños exactamente lo mismo, y juntan todo. Porque es mucho más fuerte la evidencia si coincide entre todos los estudios que si uno dice que sirve, otro dice que no sirve, otro dice que más o menos, ¿no? Entonces, lo que hacen los metaanálisis es mirar toda la evidencia que contesta la misma pregunta y decir, bueno, en conclusión, en promedio, ¿esto es así, no es así, sirve, no sirve? Entonces tenemos un metaanálisis de 2018 que hay 41 artículos que incluyen 10.576 participantes y plantean que hay una relación moderada entre la precisión de la recta numérica y el desempeño matemático. Entonces, ¿por qué nos importa la recta numérica? Porque nos habla del desempeño matemático. ¿Sí? Nos habla de una relación con el desempeño matemático, tanto en ese mismo momento en el tiempo como a futuro. Entonces, no es la recta numérica por la recta en sí misma, sino porque la información que nos da o cómo nos ayuda a después saber respecto del desempeño matemático. Y también nos plantea que esa correlación o esa relación aumenta con la edad, o sea que para adolescentes, adultos, niños más grandes, la relación entre la precisión de la recta numérica y el desempeño matemático es mayor que para los niños más chiquitos, que nos da más información respecto de cómo va a ser el desempeño matemático a largo plazo que en este mismo momento, y que tiene un poco más de precisión esa información cuando miramos las fracciones en relación a los números naturales, ¿sí? Que especialmente la precisión en la representación de fracciones nos va a dar mucha información para el desempeño matemático futuro. Y después tenemos otro metaanálisis un poquito más nuevo, del 2024, que acá ya tenemos 33.101 participantes de diferentes partes del mundo, y que también plantea lo mismo, ¿no? ¿Qué tan precisa es la persona en su representación de la recta numérica? Nos habla de cómo va a ser su desempeño matemático. De nuevo, nos va a dar más información respecto de cómo va a ser en el futuro, que respecto a la información que nos dice de cómo es ahora. Cambia un poco dependiendo del tipo de habilidad matemática con la que lo relacione, o sea,
no es la misma la precisión respecto de la recta numérica y la relación, perdón, de la recta numérica y el cálculo que de la recta numérica y la resolución de problemas. Y de nuevo coinciden en que las rectas numéricas con fracciones nos dan aún más información, están más relacionadas con el desempeño matemática que las rectas numéricas con números naturales. Entonces, en conclusión, esos resultados nos muestran la importancia que tiene la precisión de la recta numérica en distintos dominios matemáticos, en distintas edades y con información que viene de absolutamente todas partes del mundo y de varias edades diferentes, ¿sí? Estamos hablando de niños, adolescentes y adultos a lo largo de todo el ciclo vital. Bien, entonces, asociado a esto, ¿ustedes conocen Puma? ¿Han visto Puma? Sí. Puma al día de hoy, Puma no tiene recta numérica. No han visto una tarea de recta numérica. Pero dicen por ahí que se viene. Entonces, les voy a mostrar acá un videito cortito respecto de cómo se viene. Próximamente, varias salas. La raya naranja, roja, ¿qué número es? Y la próxima es 20, 30, 30. ¿Quién da más? 25. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas cabecitas haciendo así. 27. Es 20. A mí 20. Es 20. ¿Y esta? No, cuidado. 450. No, 400, 450. 400. No, pero tiene que ser rápido. ¿No? 450. Para aquí. No, 400. ¿Y acá? 1,75. 1,75. Bien. Es 14 veinteavos. Yo le pensé fracciones, chicos. Ahora ustedes me lo dividen. Ya está. Para toda la vida. El precisar las representaciones de las fracciones. A ver, ¿qué fracciones? Perdón, es 14 décimas. 14 décimas, perdón. Comentarios o preguntas hasta ahora. No, la última. Bien. Ahora entramos a la recta numérica. ¿Cómo y para qué intervenir en la recta numérica? Que no es exactamente lo mismo que enseñar. Enseñar lo vamos a dejar para el final porque después con eso vamos a hacer la segunda parte también, ¿no? Entonces, ¿cómo y para qué intervenir? Nosotros muchas veces podemos pensar intervenciones concretas y específicas que se focalicen en la recta numérica. Y la investigación ha hecho bastante de esto, ¿no? De probar si funciona, cómo funciona, en qué condiciones funciona. ¿Para qué? Para intervenir en la precisión de la recta numérica. En el entendido de que la precisión, en la manera en la cual las personas colocan números en la recta numérica, eso impacta en la precisión de las representaciones mentales que tienen de la magnitud. Buscan estas intervenciones un efecto directo, que es mejorar la precisión de la estimación en la recta numérica, y buscan también ver si hay un efecto de transferencia, un efecto indirecto. Si mejora la precisión de las representaciones en la recta numérica, ¿mejora después cómo se desempeñan en otras habilidades matemáticas los niños? ¿Sí o no? ¿No? Eso es un poco lo que buscan estas investigaciones. ¿Qué nos dice la investigación? Que tenemos distintos tipos de intervenciones, ¿sí? Que son intervenciones indirectas y intervenciones directas. Los primeros estudios vinculados a las rectas numéricas, en realidad, de intervención, en realidad no empezaron con rectas numéricas. Empezaron con juegos de mesas lineales, ¿sí? En este caso habían hecho este que aparece ahí arriba, pero uno podría pensar en cualquier tablero que fuese lineal, de cualquier tipo de juego, y lo que plantean los autores es, bueno, tiremos dados, juguemos, hagamos consignas en los cuales los niños avanzan y retroceden en un tablero que sea lineal, ¿sí? En el que en realidad se representa el campo numérico que corresponde a la edad. Ahí está hasta 10, era con niños bien chiquitos, podemos hacerlos hasta 20, hasta 30, hasta 40. Incluso algunas de estas intervenciones lo que hacían era empezar con 10
y después les pegaban arriba otra parte de la recta numérica, ¿no? Y la extendían a 20, y después a 30, y así sucesivamente. Entonces, lo que planteaban estas intervenciones originarias es, bueno, mediante juegos de mesa lineales, podemos hacer cada vez más precisas las representaciones de la recta numérica. ¿Sí? Entonces, usar algo lúdico de todos los días que todos tenemos para hacer que las representaciones mentales de los niños mejoren. Y después tenemos intervenciones ahí sí más directas, ¿no? Más del estilo de lo que hicieron ustedes hoy al principio. Agarremos una recta numérica, ya sea en el piso o en papel o digital, y que tenga un principio, que tenga un fin, y practiquemos colocar números en esa recta numérica, ¿no? Practiquemos decir, bueno, acá está el 0, acá está el 10, ¿dónde va el 3? Y demos feedback, que eso también es importante. O sea, yo me paré acá porque para mí el 3 estaba acá. Pero después en realidad alguien me dice, no, para cuidado. El 3 en realidad está un poquito más para allá. Porque el 2 está ahí y el 4 está allá. ¿Sí? Entonces ahí, desde el punto de vista más específico de estimación en la recta numérica, trabajar y hacer varios ejercicios de estimación en distintos tipos de recta numérica para ver qué efecto tenía eso o no en el desempeño posterior de los niños. Que si tomamos toda la investigación que hay hasta ahora disponible, ¿qué han encontrado los investigadores? Que en general hay efectos directos. Los niños cuando trabajan con rectas numéricas y con juegos lineales de mesa, mejoran en su estimación de cantidades, ¿sí? Se hacen mejores estimadores, son más precisos. Bien, el efecto directo mayoritariamente encontrado. No todos los estudios obtienen resultados positivos, pero sí la mayoría de los estudios obtienen resultados positivos de trabajar con la recta numérica. Después empieza a ser un poquito más complejo cuando miramos los efectos indirectos. Bien, mejoraron su precisión en la recta numérica. Genial. Paso 1, check. Paso 2, ¿y eso qué? ¿No? ¿Mejora, no mejora? ¿Me cambia cómo calculan? ¿No cambia cómo calculan? ¿Qué pasa? Acá algunos estudios encuentran mejoras en aspectos del cálculo, y ahí tenemos 3 estudios que sí y uno que no. Mejora en la resolución de problemas, tenemos un solo estudio que encontró mejora en la resolución de problemas, un estudio que encuentra mejoras en la comprensión del valor posicional, y algunos estudios que no encuentran ningún efecto indirecto. De que a pesar de que mejoran en la precisión en la recta numérica, no vemos que eso mejore en otras habilidades matemáticas, ¿sí? Y eso es súper importante cuando nosotros miramos la investigación, especialmente de intervención. Tenemos que tener bien claro qué es exactamente lo que queremos que mejore, y tampoco tener expectativas poco realistas de que mejore una cosa nos va a salvar la vida, ¿no? Entonces, un poco lo que plantea la investigación en intervención en recta numérica hasta ahora es que tienden a mejorar en la precisión de las representaciones de cantidades, pero no siempre las intervenciones, como están planteadas en la investigación en este momento, tienen efectos a largo plazo tan estables entre las intervenciones. ¿Qué cosas hay para considerar acá? Que en general, por las características de los estudios, son instancias puntuales en que va un grupo de investigadores y dice, bueno, por 3 semanas o 4 semanas vamos a hacer esto. Y vamos a trabajar en recta numérica 4 días. Y no tiene nada que ver, ni lo que están haciendo en clase, ni las experiencias de la vida cotidiana, es como, hagamos esto en este momento del tiempo y veamos qué pasa. ¿Sí? Y ahí, en esas condiciones, es que vemos estos resultados, que no son las mismas condiciones que la recta numérica como parte de la enseñanza que acompaña todo el proceso, ¿sí? Pero muchas veces, desde el punto de vista de investigación, primero hay que hacer pruebas de concepto y también pruebas de decir, bueno, si en 4 semanas no logramos nada, bueno, tenemos que tener un poco más de evidencia en no lograr nada para hacerlo a largo plazo, ¿no? Entonces, se van generando como estos estudios de primero cortitos, después cada vez más largos, para ver qué tan probable es que sea positivo. Desde el punto de vista de la precisión de las representaciones de cantidad, parece tener resultados positivos, ¿sí? No tan así de qué tan transferibles son si solo hacemos por poco tiempo y de manera no consistente. Eso es más o menos lo que la investigación tiene hasta el día de hoy en estos contextos. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bien, perfecto. Ahora sí empezamos con la parte de la enseñanza. Voy a tomar un poco de agua. Y acá las quiero mega activas. Primero vamos a diferenciar algunos conceptos, ¿sí?
serie numérica versus recta numérica. Serie numérica arriba. Están todos pegaditos los números, ahí es una parte de la serie numérica, ¿no? Todos pegaditos uno al lado del otro. ¿Qué hay entre el 11 y el 12? ¿Qué hay? Están pegaditos, ¿no? Sí. No hay nada. Hay una línea que diferencia el 11 y el 12, pero no hay lugar para que el día de mañana esté el 11,5, ni el 11,2, ni el 11,3. Esto es más una visión de la serie numérica, ¿sí? Que a veces no queda como que la serie numérica y la recta numérica son lo mismo y no lo mismo. No son exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recta numérica, una de las cosas que es esenciales para que funcione a largo plazo como modelo, es que existe una distancia entre los números, ¿sí? Y eso es lo que la recta numérica más va a enfatizar, la distancia entre los números. ¿Por qué? Porque después nos permite poner números intermedios entre los números naturales, ¿sí? Y porque, si bien en la serie numérica o en el trabajo, en ordenamiento en general, hacemos énfasis en qué número viene antes, qué número viene después. En la recta numérica, además del qué número viene antes y qué número viene después, que obviamente es importante porque si están en desorden, están males, bueno, pero ¿cuál es la distancia entre ellos? En la serie numérica yo puedo decir, en el ordenamiento puedo decir, está, 2 viene antes que 4. ¿Sí? Pero en la recta numérica tengo que pensar, 2 viene antes que 4, pero la distancia entre el 2 y el 4 es el doble que entre el 4 y el 5. ¿Sí? Porque la recta numérica lo que quiere enfatizar, para mejorar la precisión de las representaciones de magnitud, es dónde están los números, qué espacio ocupan y cuál es la distancia relativa entre ellos. ¿Sí? Del 0 al 4 tiene que haber el doble que del 0 al 2. Si yo tengo un 0 y un 4 y tengo que pensar dónde va el 2, va exactamente en la mitad, ¿no? Entre esa distancia. Que no es lo mismo que va 1 antes o 2 antes o 2 después, sino que va exactamente en la mitad. Entonces, una primera como precisión, más allá de que versiones de la recta numérica, hay muchas y versiones de la serie numérica hay muchas, es esa idea de que en la recta numérica nosotros lo que queremos hacer es enfatizar, uno, que los números naturales no están pegados uno al otro, hay espacio, que primero ese espacio va a estar vacío. No le vamos a decir a los niños de 3 años, sí, no, están espaciados porque después van a venir las fracciones. No, ¿verdad? Pero en realidad, esa misma figura de la recta numérica, si logramos que nos acompañe toda la escolarización, se flexibiliza para toda la escolarización. ¿Sí? Entonces, si no la podemos ir cambiando, ¿no? No podemos ir cambiando las reglas de los números de, no, ahora no había espacio, pero mañana hay espacio y de repente tengo infinitos números. ¿Sí? Eso va a ser un quiebre en el conocimiento siempre, hagamos lo que hagamos, los números fraccionarios en ese sentido. Pero siempre hubo un espacio en el medio. Y cuando son más grandes, empezamos a llenar ese espacio en el medio. ¿Sí? Y otra cosa también importante en relación a diferenciar conceptos es que no es lo mismo ordenar que estimar. ¿Sí? Son importantes todos. No estoy yendo en contra ni de la serie numérica, ni del ordenamiento, ni mucho menos. Simplemente aclarar que no es lo mismo. Que en la recta numérica yo necesito el orden, pero además del orden necesito la distancia entre los números. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la complejidad matemática, es un poco más complejo poder estimar en el contexto de la serie numérica, perdón, en el contexto de la recta numérica, que ordenar cantidades. ¿Necesito saberlas ordenar? Sí. Y extiendo el orden para ir un poco más allá. ¿Sí? Y por eso es que no empezaron el proyecto con la recta numérica, ¿no? Porque es más complejo. Acá, en el caso de la estimación, ¿sí? Es parecido a lo que estuvimos viendo en los ejemplos anteriores de evaluación. Bueno, ¿dónde irá? Si un número está ahí, ¿qué número será? ¿Podrá ser el 10 en la primera recta? No, el 10 tendría que estar en la mitad entre el 0 y el 20. Tiene que ser más grande que el 10. ¿Será más grande que el 15 o más chico que el 15? ¿Sí? Son un montón de preguntas que uno se puede ir haciendo o puede ir haciendo. Y es un poco lo que ustedes decían cuando yo les preguntaba dónde iban cada uno de los números, ¿no? Yo escuchaba, no, es el 15, no, tiene que, tenés el 10 en la mitad y después la otra mitad. O está a 3/4 de. Bueno, perfecto, está a 3/4 de. Entonces, ¿no? Este tipo de pensamiento, obviamente mucho más incipiente, en las primeras etapas de escolarización, es lo que nos va a permitir estimar en la recta numérica. ¿Por qué queremos representar los números a través de una recta numérica? ¿Por qué
me pidieron que venga porque me embandero yo con la recta numérica. En realidad, porque respeta las magnitudes de los números. ¿Sí? Respeta esta idea de que el 5 va a estar en la mitad entre el 0 y el 10. Porque 5 es la mitad de 10. Y porque cuando yo le extienda hasta 20, el 20 va a estar al doble de distancia del 0 que lo que está el 10. ¿Sí? Y eso representa y refleja cuánto valen esos números. Diferente, porque sirven para otras cosas, no estoy en contra tampoco, del cuadrado numérico, o el cuadrado mágico, como queramos, o el cuadro de los números con varios nombres. ¿Por qué el 20 está uno más abajo del 10? ¿Sí? Eso nos permite ver muchas regularidades. No nos respeta la magnitud de los números. Entonces, diferentes recursos tienen diferentes propósitos y se acoplan a ciertas intenciones didácticas o no. Pero en realidad uno de los grandes beneficios que tiene la recta numérica es que la magnitud la respeta y la permite visualizar. También respeta las relaciones entre los números y se adapta a múltiples campos numéricos. ¿Sí? Que eso es algo que cuando uno lo mira desde el punto de vista de la escolarización a largo plazo, cuánto más fácil es si yo puedo utilizar el mismo recurso de manera consistente. Y si no tengo que estar todo el tiempo cambiando de recurso con el cual enseño o muestro los números, ¿no? Ya es complejo el proceso en sí mismo. Cuando uno se pone a pensar de que los niños vienen trabajando con los números naturales y de repente en la mitad de primaria les decimos, ah, no, pará, pero también existe el 0,5, que vale lo mismo que el 0,50. Que ya decir 0,5 y 0,50 es un montón. 5 décimos, 50 centésimos. ¿No? ¿Y qué significa eso? ¿Cómo era que había un número entre el 1 y el 2? ¿No? Y yo les pregunto, ¿qué número le sigue al 5 décimos? Ah, ¿me estás preguntando en serio? En serio, de verdad. ¿Qué número le sigue al 5 décimos? Ideas. Yo tengo ideas. Casi todos. Ninguno. ¿Siguen? Claro, Muchos. sigue también. No hay el que le sigue, no existe. Porque alguien me dice 6 décimos. Y yo le digo 0,55. Me dice, bueno, 0,51. Digo 0,505. Bueno, 0,501. Y así vamos a ir, literalmente infinitas veces, ¿no? Porque no hay. Entonces, no solo nosotros venimos de enseñarle a los números, que siempre hay un número que sigue, que siempre hay un número antes, que van creciendo de manera constante. Todo, cómo se suman, cómo se restan, toda la cuestión. Y después venimos y decimos, no, pero tiempo. Todo esto que te dije, sí, pero no. Más. Sí, pero no, ¿verdad? Hay un poquito más. Y están los decimales y están las fracciones. Y que además son como primos hermanos. Pero además, vos antes el 3 solo lo podías representar con un símbolo. Y solo el 3, que sabemos todos cuál es el 3, valía 3. Ningún otro número vale 3. ¿Cuánto vale un medio? ¿Cuánto vale 2 cuartos? ¿Cuánto vale 3 sextos? ¿Cuánto vale 4 octavos? Todos valen lo mismo. Pero antes había uno. ¿Qué pasó? ¿No? Y ahora además, multipliquemos. ¿Cuál es la regla? Siempre le enseñamos a los niños. Si yo multiplico, el resultado que me da es siempre más grande que con el número con el que empecé. 4 por 0,5 me da 2. Multipliqué y terminé con un número más chiquito que con el que empecé. Estás tratando de ser. Perdón. No era la intención, ¿no? No, Pero hacemos eso a los 8 años. claro. A los 8 o 9 años nos sentamos y le decimos, ¿te acordás todo lo que yo venía diciéndote? A veces. Claro. Porque si multiplicás por 1,5, Llegan algunos casos. claro, te sigue dando más grande. ¿No? Pero como por 0,5, no. Depende por qué multipliquemos. Depende. O sea, en realidad es por cualquier cosa menor a la unidad, multiplicás y te da más. Inicial. Que nada. Que nada, alguien te va a dar cuenta un montón de nada. Vamos a trabajar para ti. Esto, no. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de eso? Es mostrarles que en realidad ya hay un montón de cosas que van cambiando y se van complejizando y que tienen que romper con la estructura que ya sabían. Si además tengo que romper, dale. Presentarle la recta y que haya dos partidos, ahí ya nosotros estamos dando El lugar a... el lugar a que en ese espacio hay algo adentro. Exacto. Porque al ver ellos esto tan visual, creo que después cuando llega, por eso viene la letra, uno siempre viene la línea que se dibujaba ahí. ¿Sí? Imagínense caramelos, de los caramelos que uno puede cortar, no de los que no se pueden cortar.
pero uno podría tener 2 caramelos y uno que se rompió. Y esos 2 caramelos y uno que se rompió, es un poquito más de 2, pero no llega a 3 caramelos, ¿no? Y ahí tiene un espacio en la recta numérica. ¿Dónde metemos esos 2 caramelos y un poquito en la serie numérica? O en el cuadrado numérico. En ningún lado. No es que no estoy diciendo que hagan eso con los caramelos en este momento, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que la recta numérica, en realidad lo que nos permite es acompañar ese proceso. Que es un proceso que ya de por sí tiene muchas cosas de decir, pará, pero vos me dijiste que esto era hasta acá y ahora no es, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy, muy claro cuando entré a primero de liceo, en ese momento primero de liceo, y de repente presentan los números negativos. Yo me acuerdo que yo, amante de la matemática, desde muy temprana más, agarré a la profesora de matemática y digo, no, para. Porque a mí me enseñaron que yo no le puedo restar un número más chico a uno más grande. Entonces tú ahora me decís que sí, y acá hay algo que no va. ¿No? Hace 6 años que lo que me vienen diciendo es que yo no le puedo sacar 3 a 2. Y ahora tú me estás diciendo, sí, dale tranqui, sacale 3 a 2, que no pasa nada. No. O sea, me lo hubieses explicado antes. No, pobre señora, no tenía la culpa. Entonces, ya vamos a romper con todo eso. Tratemos de usar recursos que nos permitan acompañar al menos parte de eso, ¿no? Y que nos den lugar a decir, bueno, no es todo nuevo. No es que cambio todos los recursos que uso porque ahora aparecen los racionales. No, bueno, hay recursos que puedo mantener y que si los sigo sosteniendo, ese quiebre va a existir porque va a existir igual porque es complejo, pero al menos va a estar acompañado de recursos que permiten seguir acompañando ese proceso, ¿no? Y seguir extendiéndose hacia un lado y hacia el otro. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Qué otros puntos tenemos a favor? Que en realidad, más allá de ser muy adaptable a distintos campos numéricos, también es adaptable a distintas actividades matemáticas. La recta numérica se usa mucho también para poder aprender la suma y la resta. ¿Sí? Esa idea de parto desde el 3, por ejemplo, y le agrego 2, o parto desde el 10 y le saco 3, puedo ir demostrándolo en la recta numérica e ir acompañando ese proceso de diferentes maneras, ¿sí? Y lo puedo extender, eso obviamente con números chicos al principio, pero cuando uno después piensa en cálculos multidígito. Bueno, ¿qué son? Si voy a sumar 45, ¿no? Bueno, podemos hablar, bueno, ¿cuántos saltos de 10 necesito hacer? Después, ¿cuántos saltos de unidad necesito hacer? Y puedo ir mostrando ese proceso acompañado en la recta numérica. Entonces, no se queda solo en estos son los números, estas son las cantidades y lo que representa, sino que acompaña también muchas veces la introducción de la suma y de la resta, o incluso el cálculo aproximado, no tiene por qué ser exacto, decir, bueno, más o menos, ¿dónde debería llegar? ¿Sí? Que es otra habilidad sumamente importante, la de la estimación en el cálculo. Porque una cosa es saber calcular y llegar a una respuesta precisa, eso es muy importante, pero también tener una idea de que 40 más 30 no me puede dar 100, ¿no? O que 40 más 30 no me puede dar 30, es importante. Bueno, ¿cuánto hacia un lado? ¿Cuánto hacia el otro? Más o menos, ¿cuánto debería avanzar? ¿Hasta dónde más o menos debería llegar? Sí, que es un trabajo que a veces se da más, a veces se da menos, de estimar, de poder anticiparme, que también después me permite, cuando hago un error en un cálculo, sí que es un error de distracción, un error que no me di cuenta, llega un resultado que es imposible, frenarme y decir, no, esto no podía ser. ¿Qué hice mal? Todavía no sé. Pero si me dio esto, algo está mal. Y esa habilidad es una habilidad súper importante, ¿no? Es el que nos frena y nos dice, acá le erraste, probemos de nuevo. ¿Sí? Y muchas veces es más importante en la vida cotidiana que lo que puede ser saber exactamente cuánto es 23 más 45. ¿No? Esa idea de, bueno, más o menos cuánto necesito para esto, o cuánto podría llegar a darme esto. Y entonces la recta numérica también puede acompañar eso. Tenemos bastante evidencia de que favorece el aprendizaje en inicial y en primaria, ¿sí? Existe también evidencia para secundaria en relación a esto, y especialmente para los niños con dificultades de aprendizaje en matemática, que son mis favoritos, son como mi corazoncito, favorece mucho la comprensión de la magnitud, permite la comparación, ¿sí? ¿Cuál es más grande, cuál es más chico? ¿Por cuánto más grande es? ¿Sí? ¿Por cuánto más chico? Y favorece también la comprensión de los conceptos subyacentes a las operaciones. Visibiliza muchas cosas que de lo contrario a veces son como muy opacas.
¿sí? O que a veces usamos reglas sin necesariamente entender cuánto más grande o cuánto más chico es. Casi todos los niños, si nosotros, niños en primaria, ¿no? Si ya conocen los números y les presentamos esto, nos dicen, bueno, ¿cuál es más grande y cuál es más chico? Le dicen, este es más grande. Perfecto, tiene la misma cantidad de cifras y empieza con 5. Bien, ¿verdad? ¿Cuánto más grande? Porque una cosa es identificar qué es más grande, y llega un punto en que los niños aprenden las reglas del sistema formal de numeración y saben cuál es más grande. Pero otra cosa es decir cuánto más grande es. ¿Sí? Hay otro nivel de comprensión en el cuánto más grande es, que no es solo si es más grande o es más chico. Y tener una buena representación de la recta numérica, lo que nos permite es decir, sí, es más grande, pero ¿qué tanto más grande? ¿Llega a ser el doble? No. Un poquito menos que el doble, ¿no? Entonces, ese es lo que nos permite el trabajo con la recta numérica, porque nos permite hacer muy transparente esas cosas, especialmente cuando van creciendo los campos numéricos. Porque esto al principio, por supuesto que lo hacemos con material concreto, pero llega un punto en que ya no nos da, ¿no? 1000 y 2000. ¿Cómo hago con las 2000 tapitas de las botellas para mostrarles que 2000 y cómo se relaciona con el 1500? Llega un punto en que las cantidades nos limitan el material concreto. Pero la recta numérica no nos la limita, porque en realidad tampoco necesitamos embanderar toda la clase con una recta numérica continua. El tema es qué límites le ponemos. Y en esos límites escalamos todo lo que sea necesario para representar las magnitudes, ¿no? La recta que hoy la usamos del 0 al 10, mañana es la misma recta, pero es del 0 al 20, y pasado es del 0 al 100, y después es del 0 al 1000, ¿no? Y nos permite ver que cada vez, obviamente, la unidad es más chiquita, pero las relaciones entre los elementos se mantienen. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos de la recta numérica que favorecen bastante la comprensión. Algunos usos sugeridos, obviamente hay muchas más opciones. Establecer la relación entre la recta numérica y la cardinalidad de los números al principio, ¿no? Acá estamos hablando de pasos iniciales. Bueno, ¿cuánto es 3? Son 3 ositos, son 3 bolitas, son 3 manzanas, son 3 lo que quieran. ¿Y cuánto es 6 en relación a 3? No solo está el 6 al doble de distancia que el 3 del 0, sino que además tiene el doble de ositos que el 3. ¿Sí? Acá, y cuando vimos la charla de recta numérica y hablando con Marcela en la preparación de esto genera problemas para la suma. No me queda muy claro por qué genera problemas para la suma, pero ¿qué preocupaciones les genera esa imagen? Varias. Expresame de a una. ¿Sí? Sí. Yo voy sumando ositos y tengo, cuando llego al 4, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, pero el 4 no contiene al 3, al 2 y al 1. Porque el 3 contiene al 2. ¿No? Y el 2 contiene al 1. Yo nunca puedo tener un conjunto de 1, un conjunto de 2, un conjunto de 3, un conjunto de 4 y que sumar 1, 2 más 3 me dé 4. ¿No? O sea, el 4 es la suma de 3 más 1. Porque el 3 por definición contiene al 2 y por definición contiene al 1. Pero no se suman entre sí. Yo nunca llego al 4 sumando 3 más 2 más 1. ¿No? En realidad lo que hago es, llego al 4 sumando de a 1 al anterior. Y tiende a sumarte 2. Entiendo. Eso es lo que ella dice, que es lo que ve mal en la diagramación. Que el niño va a intentar sumar y no va a entender que el 4 es 3 más 1 porque va a contar todos los osos. Bien. ¿Y cómo podemos hacer para que eso no suceda? ¿Qué podemos hacer cuando eso sucede? Explicar de eso. ¿Y cómo le explicamos? Ahí va. A nosotros nos hicieron cambiar una parte del proyecto el año pasado, ¿sí? Porque habíamos puesto así, era con ganchitos, estaba. ¿Y cómo le habíamos puesto? Habíamos puesto la cantidad de ganchitos, ponerle 3 puntitos, un ganchito era de color que le indicaba. Claro, nosotros habíamos puesto una combinación y era el ganchito verde, por ejemplo. Es el de Lebrar, los de Lebrar. Sí. Y habíamos puesto 3 constelaciones y un ganchito. Y ella nos decía que no, que teníamos que poner 3 ganchitos. Estaba mal así. 3 ganchitos. Sí. 3 ganchitos. En vez de poner 3 y el ganchito.
¿Qué representa el ganchito? Perdón. Sí. El ganchito es un juego de edad que son ganchitos. Yo quería mostrar Sí. el negro, el amoris, Sí. el chat. Sí, Y la idea es que el niño agarre la tarjeta que ya está con el ganchito sí, y la cantidad de ganchitos de este color que tiene que enhebrar. ok. Estaba mal como lo habíamos representado. Entonces me iba a poner los 3 Claro. puntos más del gancho. ¿Entendés? Entiendo. O sea, que ahí había, en realidad el niño tenía que representar 3, Claro, y por ella decía ejemplo, que eran 4 porque porque el otra ganchito era cantidad. extra de más. Está, ya entendí. Entonces, Y después no vendría también el bien, ok. 31. Para cada ganchito representaba uno, representaba, ¿cuánto Claro, representaba que ganchito? podía el niño leer 3, 31. Era un montón, no, hasta no. Está, no, paréntesis, no, está. La verdad que no sé. Está. Esta parte no la sé. Sé que recuerdo perfecto que en la charla de recta numérica que hicimos en abril, esto generó un montón de cosas, esta puntualmente además, ¿no? Pero la idea un poco es, bueno, ver qué es lo que exactamente estoy representando. Y en realidad yo no llego al 4 sumando todo lo anterior. O sea, el concepto de inclusión numérica, que es lo que ustedes me dicen de que el 4 representa el 3, no es sumo todo lo anterior, ¿no? Entonces, ahí un poco lo que se puede hacer sin duda es trabajar en eso. Bueno, está, pero entonces no vamos sumando a medida que avanzamos. Cuando nosotros avanzamos en la recta numérica, en realidad vamos sumando de a uno. ¿Sí? Entonces, esto un poco lo que Representa lo anterior. más uno. En la escalerita, por llamarlo de alguna manera, que queda formada acá, es, bueno, cada número que tengo es el anterior, más uno más, más uno más, más uno más, si voy avanzando, y si voy retrocediendo, en realidad el número que, el anterior es uno menos del que tengo, uno menos del que tengo y uno menos del que tengo. No es la suma de todos los números anteriores, ¿sí? Y puedo ir jugando en eso, en lo que es avanzar y retroceder, y después sí puedo usar el todo para comparar en cuánto más grande es, ¿sí? O podría decir, bueno, para llegar a 7 ositos, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar 5 y cuántos más, ¿no? Y ahí lo vinculo también a la suma. Puedo agarrar 2 ositos más 5 ositos y me forman 7. Pero 4 ositos más 3 ositos también me forman 7. Descomponíamos el número y teníamos la cantidad de 10 y teníamos que formar ese 10 con diferentes cantidades. Exacto, ¿sí? Y eso mismo lo podemos hacer, lo podemos trasladar a la recta numérica, que también nos permite esa flexibilidad. Con los ositos o sin los ositos, nos permite ver, bueno, entonces, ¿cómo llegamos a 10? Bueno, combinamos una parte que es 1 más 9, o 2 más 8, o 7 más 3, y también 3 más 7, o 4 más 5, o 5 más 4, perdón, 5 más 5, o 4 más 6, o 6 más 4. Entonces podemos ver diferentes maneras en las cuales llegamos, ya sea por la distancia de la recta, si no le ponemos los ositos, o por la cantidad de ositos que podemos ir combinando para llegar a esas representaciones, ¿sí? Que pueden ser en 4 o en 10 como total, o puede ser cualquier otro número que decidamos hacer. Esa es otra de las cosas que hasta cierto punto nos permite la recta numérica, que otros elementos no nos permiten, y es decir, bueno, hoy lo hago hasta 10, mañana lo juego con 15, ¿no? Y hago lo mismo, simplemente extiendo un poquito la recta numérica y seguimos haciendo ese mismo proceso con el mismo soporte, pero un poquito más extendido, ¿sí? También nos permite, y así empezamos la charla de hoy, establecer la relación entre representaciones no simbólicas y simbólicas. Yo acá tomé esta imagen de ABN, de la presentación que ustedes vieron de ABN al principio, ¿no? Y decir, bueno, uno lo puede hacer, por ejemplo, puede poner los números arábigos, o puede poner los dedos, o puede poner pelotitas, o puede poner ambas. Podemos hacer una, podemos hacer ninguna, podemos hacer las dos. Nos da una flexibilidad de adecuarlo a el tipo de representación que vengo trabajando, que es fácilmente cambiable, ¿sí? Porque si ustedes se imaginan la actividad que hicieron ustedes hoy con los números que tenían el 0, el 5 y el 10 como referencia, sacamos esos números y ponemos 0 dibujitos, 5 pelotitas y 10 pelotitas, y ya está, ¿no? O eso le ponemos dedos, o ponemos las dos. Y el que necesite la representación analógica, la tiene, la puede usar y la puede mapear con el arábigo, si los ponemos los dos al mismo tiempo, y el que no la necesite y con el arábigo le alcance, va a usar el arábigo de referencia y va a seguir de largo. Entonces nos permite mucha flexibilidad para ir acompañando
esos procesos que muchas veces se dan a diferentes velocidades entre los niños de los grupos, ¿no? Que uno obviamente va avanzando, pero sí, algunos necesitan más práctica, más apoyo y otros no. Y la recta nos permite muchas veces dar ese apoyo adicional sin necesariamente dejar de lado el avance que puedo seguir teniendo con el resto. Bien, ¿cómo incorporamos entonces la recta al proyecto que ustedes vienen trabajando? ¿Sí? Y acá es parte de, bueno, lo adaptamos de acuerdo a las necesidades, ¿no? Obviamente, no todos los grupos que ustedes tienen y ustedes representan están avanzando exactamente a la misma velocidad, exactamente a la misma manera, ni todos los niños a la interna de cada grupo están avanzando a la misma velocidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Manipular la cantidad de referencias. ¿Necesitamos ponerle referencias para cada unidad? ¿Necesitan saber dónde está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6? ¿O no? ¿Sí? E incluso lo que necesitan hoy, tal vez no es lo mismo que lo que necesitan dentro de 2 semanas. Capaz que hoy empezamos con todas las referencias y en 2 semanas vamos sacando. ¿Sí? Las sacamos todas, sacamos la mitad, dejamos solo el 5, por ejemplo, si estamos pensando en el del 0 al 10. También decido, esas referencias, ¿las hago con arábigos? ¿Las hago con dibujitos de cantidades? ¿O las hago con las dos? Y lo pongo uno al lado del otro. Lo puedo decir, es flexible y lo puedo ir cambiando. Hoy pongo las dos, mañana saco todas las referencias que eran dibujitos y dejo solo los arábigos. ¿Qué tanto las llevo? ¿Qué tan larga es esa recta numérica? ¿Estoy para trabajar hasta el 5, hasta el 10 o hasta el 20? Lo decido, hoy es hasta el 10. Mañana cambio ese 10 por un 20 y ya está. ¿No? Extendí el campo numérico de manera bastante flexible para poder acompañar los distintos niveles de desarrollo. Y también la cantidad a posicionar. No solo las referencias, puedo decidir si hacerlas con arábigos o con las representaciones concretas. También el número que estoy queriendo posicionar lo puedo presentar como arábigo o como representaciones concretas o como los dos juntos. ¿Sí? Y el niño tiene la posibilidad de usar la ayuda de la representación concreta si necesita aún más ayuda para mapearlo o de prescindir de ella si con el 1 tiene clarísimo lo que es el 1, cuánto vale el 1 y usa solo eso. ¿Sí? Entonces, acá la idea es, bueno, ponernos a pensar en cómo estamos hoy en día en ese momento, en esta etapa de aprendizaje, y decir, bueno, ¿qué sirve más para empezar? Y cómo veo que puedo después extender esto en distintas actividades. ¿Sí? Y esto se va a tratar la segunda parte de la charla, ¿no? De ir viendo, bueno, exactamente dónde estamos y qué planificamos hacer. Siguiendo los lineamientos de ABN que ustedes habían visto hace varios meses ya, teníamos primero rectas con números y marcas intermedias, después teníamos rectas con marcas intermedias, pero sin números intermedios, y después teníamos rectas sin marcas ni números intermedios, como en ese orden, ¿no? Entonces, en la primera tenemos la recta, tenemos las marcas, tenemos, o sea, una marca para cada número, y a eso además tenemos el número arábigo y la representación, en este caso con los dedos. También nos podemos imaginar otras cosas para representar cantidades. Después, y acá, por ejemplo, el 4, bueno, ¿dónde está el 4? Acá, ya sabemos este es el 4, qué cantidad es, y así los vamos posicionando. Después tenemos este segundo paso de las marcas siguen estando, pero yo no te estoy diciendo en este momento cuánto vale cada uno. ¿No? Bueno, a ver, con esas marcas, contemos, ¿dónde irá el 3? Si acá está el 0, acá está el 5, bueno, cada marca representa una, para llegar al 3 tengo que contar 1, 2, 3, y ahí encuentro el 3. Y el objetivo final, digamos, el cierto punto al que aspiramos, es, bueno, tenemos un límite inicial, tenemos un límite final, y ahora sin marcas auxiliares, tratar de realmente estimando la cantidad, pensar, bueno, ¿dónde irá, en este caso, el 4? ¿Sí? ¿Dónde tiene que estar? ¿Respecto de la mitad? ¿Más para hacia adelante o más hacia atrás? ¿No? Bueno, y desde la mitad hasta el final. ¿Antes de la mitad de lo que queda, o sea, antes del 3/4 o no? ¿Sí? Pensando esas cosas, decir, bueno, a esto aspiramos poder llegar, pero qué pasos tengamos que dar en el camino va a depender mucho de dónde estemos en este momento. La verificación, Dale. perdón, Dale, la dale. verificación siempre es bueno hacerla en el momento. En el momento, ¿sí? El El feedback, una estrategia para verificar
verificar eso, ¿no? Exacto, y poder verbalizar, ¿sí? Porque, a ver, si yo tengo un niño que me dice 0 el 4, ¿dónde está acá? Está genial, ¿cómo hago con eso? No está ahí, ¿no? Bueno, pero el 4, ¿está más cerca del 0 o está más cerca del 5? ¿No? Bueno, no, está más cerca del 5. Contemos, está más cerca del 5, perfecto. Entonces, ya sé que me voy a tener que acercar al 5. Cuando nosotros no tenemos ninguna marca, queremos precisión, pero no esperamos exactitud, ¿verdad? No esperamos que el niño ni nadie lo ponga exactamente en el 4, ¿no? Porque es un nivel de precisión que no necesariamente podemos aspirar, pero sí que esté muy cerca o en el área donde debería estar el 4. Si está donde debería estar el 4,2 o el 3,9, no pasa nada, ¿no? Es imposible. Pero sí esa idea de decir, bueno, tengo que dar feedback, tengo que responder a, bueno, qué tan acercado, qué tan lejano está de lo esperado, sin esperar, de cierta manera, la respuesta que es 100% correcta. Y eso es algo que cuando nosotros no tenemos referencias en la recta numérica, nunca esperamos 100% de efectividad, ¿no? De hecho, las pruebas de recta numérica nunca se caracterizan por ser correcto o incorrecto. En realidad, todas las evaluamos en la distancia de la estimación esperada. Ah, quedó a 0,1 o quedó a 2 de donde esperamos que esté. Pero nunca esperamos el 100% porque es muy complejo, ¿sí? Pero sí esperamos que no sea contra matemático o contraintuitivo desde el punto de vista matemático. Es una pregunta Dale. así, como esta. Sí. Por ejemplo, estoy trabajando en la clase. Puedo tener como un recurso en un nylon transparente en donde sí estén ubicados con exactitud los números y podamos después que ubicamos y estimamos el cuadro, verificarlo con un nylon transparente. Que lo ponemos arriba, por ejemplo. Lo ponemos arriba y me quedo más cerca, menos cerca, más alejado. Totalmente. Como una forma visual también de verificar la exactitud del número que pedimos. ¿Sí? O yo podría tener un nylon que tiene eso, podría tener, si nos imaginamos que esto es una cartulina, por decir algo, marcas atrás, que en realidad después, o los velcros vieron que vieron hoy, en el que en realidad después le podemos poner arriba o abajo del todo, como quede más cómodo, donde efectivamente están esos números, ¿no? Marcas que no sean visibles al inicio, pero que sí estén escondidas, ya sea en la parte de atrás del material o en un material adicional, en el que yo puedo superponer y decir, mira, acá habíamos puesto el 4, mira dónde está. ¿No? Bueno, ¿qué tan lejos lo pusimos? ¿Qué tan cerca lo pusimos? ¿Cómo pusimos el 2 en relación al 4? ¿Sí? Y también podemos trabajar con eso. Por ejemplo, un niño pone primero el 4 y otro niño pone el 2. Bueno, tomemos el 4 como referencia entonces. El 2, ¿dónde debería estar? No solo en relación al 0 y al 5, sino también ahora al 4, ¿no? Y ese tipo de cosas las podemos usar para que los niños reciban feedback y hagan que sus representaciones sean cada vez más precisas. Porque si no reciben feedback y estiman, y no sabemos si está bien, mal, más o menos, cerca o lejos, no necesariamente mejora la precisión de esas estimaciones, ¿sí? Pero sí necesitamos de esa corrección para poder, o de esa, no necesariamente una corrección, sino de la referencia real para poder ver, ah, bueno, esta vez los dejé por debajo. La próxima voy a tener en cuenta que tiendo a ir por debajo, voy a ir un poquito más arriba, ¿sí? E incluso podríamos hacer un segundo intento, podríamos decir, pongo el nylon por arriba, lo miramos, le razonamos todo, sacamos el nylon, sacamos lo que ya estimamos y volvemos a intentar. ¿Estuvimos más cerca o estuvimos más lejos? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas las podemos hacer para ir mejorando e ir acercándonos paulatinamente a la precisión o lo más preciso posible en las estimaciones. Pero sí desde el entendido de que no necesariamente vamos a quedar justito, sino que el objetivo es quedar lo más cerca que podamos. ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta acá? Sí. Dale. Puede existir una recta numérica que va desde el 0, una serie numérica que va desde el 1, porque a nosotros nos insisten mucho, voy a decir por qué, en la lógica, en la enseñanza y de cómo aprendimos a contar, de que el niño parta del 1, porque si parte del 0, que es nada, va a dar como un error ahí de 1 más. ¿Cómo? Sí.
O sea, eso es lo que se nos orienta a nosotros. Es eso, ¿no? Entonces, puede coexistir, que usemos la serie numérica de T1 para que el niño cuente 1, 2, y vea la diferencia de 1 al 2. Sí, pueden coexistir. También hay rectas numéricas que van desde el 1. ¿Sí? Eso también. Existen, también no tienen un problema en sí mismo. El tema es que después, no, Existe el 1 y existe el 2. es, ¿no? Básicamente me falta todo lo que viene antes del 1. Uno lo podría agregar después, ¿sí? Porque si decimos que la recta se puede extender hacia un lado, también se puede extender hacia el otro. No es un problema. Entonces, la mayoría de las rectas empieza desde el 0. Sí es verdad que hay trabajo en recta numérica que empieza desde el 1. Y en ese sentido no sería un problema, ¿no? Porque no es lo mismo contar. Yo nunca cuento 0 cosas, en general, pero sí puedo partir de la nada e ir avanzando, ¿sí? No a esta edad, obviamente, retrocediendo, pero no hay nada a priori que lo haga incongruente, ¿sí? Bien. Entonces, en este tiempo que nos queda, bueno, ¿qué necesitamos hoy, qué necesitan sus estudiantes hoy para poder trabajar con la recta numérica? Para, número 1, respetar las progresiones de los aprendizajes, ¿sí? ¿Qué es lo que vienen haciendo hasta ahora? ¿Qué números conocen? ¿Qué números no conocen? ¿Qué tipos de representaciones vienen trabajando? Perfecto, de ahí en adelante, ¿no? De ahí, obviamente, con la intención de progresar, pero respetando que conocen hacia eso. Y yo esa información no la tengo. No sé qué conocen al día de hoy sus estudiantes, no sé cómo vinieron trabajando ustedes sí lo saben. Bueno, de ahí en adelante, ¿cuál es ese punto de inicio? Obviamente que depende del campo numérico y depende del trabajo que ya hayan hecho también con mapear las representaciones simbólicas a las no simbólicas, ¿sí? Puede haber algunos grupos que digan, en realidad nosotros ya trabajamos un montón en relacionar las 4 cositas en el Arabio 4, entonces mis estudiantes no necesitan las marcas concretas, digamos, ¿no? Que el 4 esté representado por 4 dedos o por 4 cositas, y otros grupos que digan, no, en realidad no hemos trabajado en eso, vamos a empezar a trabajar en eso, perfecto, usamos la recta numérica para empezar a trabajar ese mapeo. Opciones posibles, hacerlo desde la magnitud no simbólica a la simbólica, ¿sí? Empezar con rectas numéricas no simbólicas, todas no simbólicas, e ir agregándole símbolos a medida que vayamos avanzando. Podemos, volviendo a lo que venían trabajando con ABN, empezar desde la subitización hacia el posicionamiento en la recta numérica, ¿sí? Bueno, ustedes cuando trabajaron ABN, cuando vieron la charla, vieron un montón acerca de subitizar. Bueno, podemos tomar la subitización como punto de partida y después esa cantidad que acabamos de subitizar, posicionarla en la recta numérica. Podemos también hacer eso desde la estimación, ¿sí? Ya cuando estamos por fuera del rango de subitización. Bueno, tenemos 2 cantidades. ¿Dónde entre estas 2 cantidades, por ejemplo, cuál es mayor y cuál es menor? Entonces, ¿cómo tendrían que ir en la recta numérica? ¿Van más? ¿Cuál va antes? ¿Cuál va después? ¿Cuánto antes? ¿Cuánto después? Sí, para empezar a relacionar cómo vienen trabajando con eso mismo, llevarlo primero a la recta numérica y después sigue avanzando en los números simbólicos, en la estimación de la recta numérica. Pero para que no sea algo que veníamos así y de repente cortamos todo y cambiamos todas las reglas del juego, no. Usemos las mismas reglas del juego con las que venían trabajando para después apoyar eso en la recta numérica. O desde la magnitud simbólica a la simbólica, ¿no? Para aquellos que dicen, no, ya mis estudiantes recontra saben los símbolos de los números, ya saben lo que es, ya los mapearon, trabajaron un montón, andan re bien. Bueno, podemos empezar directamente y ir de lo simbólico a lo simbólico, si ese es el punto de inicio que les parece más pertinente al día de hoy. Y ahora sí, preparándonos antes de ir al corte, ¿sí? Nos quedan más o menos 15 minutos, 20 minutos. Lluvia de ideas que pueden hacer entre ustedes, no tienen por qué ser todos al mismo tiempo, podemos hacer la primera parte, trabajan entre ustedes con quienes les parece que más se adecuan al mismo grado, al mismo nivel, y pensemos, en 6 actividades, teniendo en cuenta, no piensen ahora en las 6 actividades, sino en un mapa de 6 actividades, pensemos en cómo empezamos, ¿sí? Ahora focalicémonos en cómo empezamos. ¿Con cuántas referencias en la recta numérica? ¿Necesitamos todas las marquitas? ¿No las necesitamos? ¿Con qué tipo de referencias? ¿Vamos a usar referencias simbólicas? ¿No simbólicas? O sea, el símbolo del número, las cantidades. Vamos a hacer ambas. Pensémoslo. La extensión de la recta numérica, ¿hasta cuándo?
y el tipo de estímulo a mapear. ¿Sí? Estos 20 minutos antes del corte, pensemos en dónde estamos hoy y a dónde queremos llegar. ¿Sí? En un mes, metémoslo en un mes. ¿Dónde estamos hoy? ¿A dónde queremos llegar en un mes? En relación a la recta numérica. Y en la segunda parte, vamos a pensar bien, bueno, ¿cómo hacemos eso? Y cómo llenamos los puntos intermedios entre el hoy y el objetivo final. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Se juntan y trabajen como el tema. ¿Cómo ustedes reconocen lo que es la escuela?